Buena gente, ¿cómo están? Espero que estén muy pero muy bien. En el video de hoy seguimos con nuevas actualizaciones de tácticas para este 2023 y en el día de hoy tocará hablar de dos alineaciones que se pueden jugar de la misma forma, ya que hablamos tanto de la 5-3-2 como de la 5-3-1-1. Son alineaciones que me han pedido muchísimo últimamente y que en vez de hacer un video para cada una, decidí juntarlas en un mismo video y hablar de ambas para así darles ese contenido a los suscriptores que me han pedido tanto la 5-3-2 por un lado como la 5-3-1-1 por otro lado. Así que hoy tocará hablar de estas dos excelentes alineaciones. Antes de seguir con el video de hoy, no olviden darle like y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ya saben que con ese mínimo esfuerzo de su parte me motivan a seguir subiendo videos y haciendo que la comunidad siga creciendo. También les recuerdo que el canal cuenta con Discord para aquellos que quieran unirse. Solamente deben ingresar en el enlace que se encuentra en el primer comentario. Dicho todo esto, vamos ahora sí con el video de hoy. Bien, metiéndonos de lleno en lo que respecta a estas dos alineaciones, hay que decir que tanto la 5-3-2 como la 5-3-1-1 comparten muchísimas cosas en común, algo que ya he mencionado en un video anterior sobre estas alineaciones junto con las dos opciones de la 5-2-3. Pero salvando algunas diferencias entre sí con esa alineación, aquí tanto la 5-3-2 como la 5-3-1-1 tienen muy pocas diferencias entre sí, ya que lógicamente podemos ver que se componen de 5 defensas, 3 medios y 2 delanteros. Son alineaciones que tácticamente suelen jugarse muy similar y que suelen tener estadísticas muy similares. La gran diferencia tal vez es la efectividad que presentan y que curiosamente, aunque se las juegue de la misma forma, no suelen tener los mismos resultados ante determinadas alineaciones. Eso es algo lógico, ya que por eso se muestran en el juego como dos alineaciones independientes. La diferencia más marcada en mi opinión es que se podría decir que la 5-3-1-1 se plantea como más ofensiva con esos dos CCA muy cerca de los delanteros, partiendo la cancha por así decirlo en ataque y defensa, algo más similar a la 5-2-3 o 4-2-4 sobre todo. Pero la 5-3-2 en cambio se presenta como más conservadora y es por ello que se utiliza muchísimo más en la comunidad a nivel competitivo. Y aunque se vean como dos opciones, como dos tácticas muy cercanas, lo cual lo son en cierta medida, es verdad que suelen presentarse como contratácticas de diferentes alineaciones, algo que mencionaré brevemente más adelante. Pero algo en lo que sí coinciden con la mayoría de las alineaciones es que, como siempre, en la búsqueda de la efectividad muchas veces dependen también de especialistas. Si bien me parece que es en menor medida a diferencia de las tácticas de tirar desde lejos, por ejemplo, nunca está de más tener esa variante, ya que si el gol no llega desde una contra, también puede llegar con alguna pelota parada. Obviamente el plus de nacionalidad siempre es importante, pero aquí sí que no me pondré muy exigente en ese sentido, ya que sinceramente no veo diferencias entre usar 6 de un mismo país o no usarlos. Las tácticas de contraataque, más allá de todos los plus que puedan tener, que siempre los recomiendo porque no son difíciles de completar, en mi experiencia han funcionado de la misma manera. Considero que son alineaciones que piden pocos requisitos para funcionar de gran manera y eso es lo bueno que tienen este tipo de alineaciones, que aún en inferioridad se pueden llevar por delante a rivales muy duros que nos pueden superar por mucho en valor de equipo. Bien, dicho esto, vamos entonces con las avanzadas para estas dos alineaciones. En primer lugar, como ya lo venía anticipando, hay que decir que la vamos a jugar con el estilo del juego de contraataque. No es ninguna novedad que es el mejor estilo y el que más favorece a este tipo de alineaciones. En las tácticas en línea tenemos varias opciones para jugarlas. Vamos primero con el caso de la 5-3-2, que se la puede jugar con todos en posición si quieren enfrentar a otras tácticas de contra o tirar desde lejos en condición de local. Podemos también apoyar los medios a la defensa para enfrentarnos a rivales un poco más superiores a nosotros, una opción más que viable para cuando seamos visitantes. Y por último también podemos sumar el apoyo de los delanteros hasta abajo, ¿sí? Algo que sí recomiendo para duelos donde nos saquen muchísima diferencia en valor. Es una variante para usar mucho ante 4-3-3 que parezcan muy fuertes. Me ha tocado usarlas en Liga VIP, Royal o Copa Ganadores
e incluso en algunas ligas amistosas ante rivales árabes, turcos o europeos, donde claramente sacaban gran diferencia en valor de equipo por factores externos, y con ese apoyo lograba sacar adelante esos partidos. Bien, por el lado de la 5-3-1-1, aquí recomiendo el apoyo de medios a defensa en la gran mayoría de los casos. Sinceramente funciona muy bien para casi todo, e incluso el apoyo de los medios adelante ante otras tácticas de contraataque ha sido una buena implementación que tuve en pocos partidos. Si bien no soy tanto de este tipo de alineaciones, sí me gusta probar bastante sus variantes en las tácticas en línea. Bien, pasamos ahora al marcaje y al fuera de juego, donde tanto en la 5-3-2 como en la 5-3-1-1 la jugaremos con un marcaje zonal y sin el fuera de juego. Hace poco un suscriptor me comentó que le ha funcionado con el fuera de juego una táctica de contraataque del canal, pero de momento no la voy a recomendar. Más adelante experimentaré un poco más con la opción, que es algo pendiente que tengo, y en caso de que funcione actualizaré este video en el primer comentario fijado o subiendo un nuevo video en caso de ser necesario. Bien, en cuanto a la agresividad, esto dependerá del criterio de cada uno, pero como siempre les aconsejo, generalmente la podremos utilizar en brusco para jueces verde y celeste, a veces también en amarillo, pero generalmente agresivo será para esos jueces amarillo y naranja, y si normal lo utilizaremos para jueces rojo. Y yendo ahora sí a las avanzadas que se podrán jugar tanto con la 5-3-2 como con la 5-3-1-1, hay que decir que la presión que se utilizará será de 42 en balanceado, el estilo será defensivo en 21 y la velocidad será de pases rápidos en 63. Bien, ¿qué deben saber sobre esta táctica? Que actualmente son las avanzadas que más me están funcionando con estas dos alineaciones de contraataque y de 5 defensas. Sin lugar a dudas que sacan resultados grandiosos aún siendo inferiores y en condición de visitante. En el caso de la 5-3-2 me ha funcionado muy bien ante tácticas de tirar desde lejos, sobre todo sea 4-5-1, 4-2-3-1 o 5-4-1. Y en el caso de la 5-3-1-1 me ha funcionado muchísimo mejor ante 4-3-3 y 4-4-2, que sean de bandas. En cuanto a las de contraataque, ambas han funcionado de la misma forma y siendo quizás más efectiva la 5-3-1-1. Y ante las alineaciones de pases la verdad no las recomiendo mucho, ya que pases daña muchísimo a contraataque. Y vale la pena mencionar que no he visto prácticamente cambio alguno en los juegos que se ha tenido plus de nacionalidad y de posiciones específicas en relación a los que no he jugado con dichos plus. Son tácticas que en estas alineaciones funcionan de la misma manera. La única diferencia, como dije anteriormente, es el hecho de que funcionan mejor ante ciertas alineaciones. Pero en líneas generales, considero que esta táctica es de las mejores opciones que tienen para jugar estas dos alineaciones. Y es por eso que se las recomiendo muchísimo, sobre todo para aquellos duelos difíciles en donde parezca que no hay forma de ganar el partido. No tengo dudas de que esta táctica les hará sacar adelante esos partidos. Bien gente, hasta acá llegó el video de hoy. Si les gustó el video y la táctica, denle like y suscríbanse si les ha servido. Ya saben que con eso me ayudan muchísimo a seguir creciendo. Si les gustó este tipo de video, díganme en los comentarios qué les pareció esta táctica y si quieren más videos así pueden decirme de qué otras alineaciones les gustaría un video de este estilo y lo más comentado como siempre será el siguiente video. En fin, eso fue todo por hoy. Un saludo, cuídense y buenos juegos.